Jamás imaginé que un solo gesto tan simple como empujar una puerta podría dividir mi vida en un antes y un después. Pero así fue. El día en que decidí visitar a la amante de mi esposo en el hospital, la realidad me arrancó de cuajo la poca inocencia que aún me quedaba. Ese pasillo casi sagrado, con su olor a desinfectante y sus luces frías, dejó de ser un lugar de trabajo, porque soy enfermera, para convertirse en el escenario exacto donde mi matrimonio, mi dignidad y mi identidad completa se quebraron en silencio. Todo comenzó con un rumor, una frase dicha por accidente, un mensaje que no debía existir. Yo, Cristina, siempre pensé que los secretos ajenos eran como ecos lejanos que jamás tocarían mi puerta. Hasta que los encontré en el teléfono de mi esposo, Andrés. No quise creer lo evidente. No quise enfrentar la sospecha. Pero la vida tiene una forma cruel de obligarte a mirar fijamente la verdad, incluso cuando baja la luz para que no la veas. Supe que ella estaba internada en el hospital porque otra enfermera me lo dijo sin querer, mencionando su nombre como si fuera cualquier paciente más. Mariela, 32 años, ingresada por una crisis extrema que nadie alcanzaba a comprender del todo. Cuando escuché ese nombre, sentí un frío agudo atravesarme el estómago. No era un nombre nuevo. Lo había leído varias veces en conversaciones borradas a medias, en llamadas nunca respondidas, en rutas de GPS que no tenían sentido para un hombre casado. No necesité más pruebas. No necesité más excusas. Ella era la sombra que llevaba meses respirando sobre mi cuello. Pero yo no fui al hospital impulsada por odio. Fui impulsada por una necesidad más profunda, entender que parte de mí había dejado de ser suficiente. Caminé por ese pasillo como quien camina por un cementerio, consciente de que cada paso se acercaba a un final que nunca pedí. Y sin embargo, no me detuve. Toqué la placa metálica de la puerta marcada como habitación 317, sintiendo su frío como un presagio. Me quedé allí unos segundos, respirando, intentando convencerme de que aún podía retroceder. Pero ya era tarde. La curiosidad dolida es una fuerza sin freno. Cuando finalmente empujé la puerta, lo primero que vi no fue a la mujer. Fue a mi esposo. Andrés estaba allí, sentado a su lado, con una expresión que jamás había tenido conmigo en años recientes. Una mezcla torpe entre preocupación y ternura, una especie de devoción silenciosa que me golpeó como un puñetazo en el pecho. No reaccionó. No se movió. No me vio. O tal vez sí, pero fingió que no existía. Esa indiferencia fue la peor agresión de todas. Y entonces la vi a ella. Mariela, pálida, casi frágil, conectada a monitores que marcaban un ritmo irregular, como si su cuerpo estuviera aferrándose apenas a la vida. Me sorprendió no sentir rencor. Solo una tristeza extraña, como si estuviera observando el reflejo de una versión deteriorada de mí misma. Una mujer que tampoco sabía cómo llegó a ese punto, que probablemente también estaba rota por dentro, aunque de una manera completamente distinta. Me quedé allí en silencio, observando la escena que no pertenecía a mi vida y aún así la definía. Supe, en ese instante, que no era solo una aventura. Había algo más profundo, más oscuro, algo que mi esposo había estado ocultando durante mucho tiempo. Mariela no parecía una rival. Parecía un secreto. Uno que yo aún no alcanzaba a descifrar. Retrocedí un paso, luego otro, sin cerrar completamente la puerta. Mi respiración se volvió pesada, como si un peso invisible se me hubiera instalado entre las costillas. No lloré. No grité. No hice nada. Solo quedé atrapada en la certeza devastadora de que mi matrimonio estaba construido sobre un terreno que había comenzado a desmoronarse mucho antes de que yo lo notara. Y ahí, mientras observaba esa habitación iluminada por luces frías, supe que mi vida tomaría un rumbo que no tenía retorno. Porque lo que había presenciado no era simplemente una traición. Era el inicio de algo mucho más profundo, una verdad enterrada, una historia paralela, una doble vida que estaba a punto de revelarse por completo. Con un último vistazo, cerré la puerta despacio. Y en ese instante, entendí que lo que venía después sería aún más inesperado. Salí del pasillo con las piernas temblando, como si mi propio cuerpo hubiera decidido abandonarme. No tenía un plan. No tenía una respuesta. Solo tenía una imagen clavada en la mente.
Andrés inclinado sobre Mariela, sosteniéndole la mano como si fuera el centro de su mundo. Esa escena no dejó espacio para dudas. Yo había sido desplazada mucho antes de entrar a esa habitación. Caminé hacia el área de servicios, donde los empleados se refugian para tomar aire entre turnos. Me apoyé en la pared y cerré los ojos, intentando ordenar los fragmentos dispersos de mi vida. Mi matrimonio había tenido silencios incómodos, distancias inexplicables, ausencias disfrazadas de trabajo. Pero yo, ingenua o quizás demasiado leal, había decidido no ver lo que estaba frente a mí. Ahora, ese autoengaño se derrumbaba como un castillo de cartas. Lo más extraño fue la emoción que me invadió. No era ira, sino una confusión profunda. Me preguntaba qué historia podía haber detrás de aquella mujer que yacía inconsciente. No se veía como una seductora. Tenía ojeras profundas, brazos delgados, un rostro marcado por el sufrimiento. No era el estereotipo de la otra. Y en el fondo, una pregunta venenosa comenzó a repetirse. ¿Y si había algo que no sabía? Tratando de mantenerme en pie, regresé al mostrador de enfermería para revisar el expediente médico de Mariela. No debía hacerlo, no era mi paciente y no era ético, pero en ese momento las normas se derritieron frente al peso de mi necesidad de respuestas. El informe era frío y clínico, pero sus líneas escondían una historia completa. Ingreso por crisis emocional severa. Comportamiento errático. Episodios de pánico extremo. Alto nivel de desnutrición. Sospecha de abuso psicológico prolongado. Y, lo que más me impactó, un intento reciente de hacerse daño. 5 palabras me perforaron el pecho. Contacto de emergencia. Andrés Morales. No mi nombre. No nuestra casa. No nuestros casi 18 años juntos. Él había colocado su nombre allí, como la figura más importante en la vida de esa mujer. Y lo hizo sin mencionármelo nunca. De pronto, un nuevo miedo me recorrió. ¿Quién era realmente Andrés fuera de mi mirada? Volví a mi coche para buscar un espacio donde pudiera respirar. Me senté en el asiento del conductor y apoyé las manos en el volante, sintiendo un temblor involuntario que no podía controlar. La traición ya no era solo amorosa. Era una red más compleja, más sucia, más calculada. Una doble vida donde yo era un adorno silencioso mientras él construía otro mundo en secreto. Comencé a repasar mentalmente los últimos meses. Sus excusas constantes, sus mañanas tensas, su teléfono siempre boca abajo, sus visitas a clientes que parecían multiplicarse sin razón. Siempre pensé que estaba estresado por su trabajo como abogado. Nunca imaginé que ese estrés podría venir de mantener 2 vidas a la vez. Miré mi propio reflejo en el retrovisor. Mis ojos estaban hinchados, pero no por llanto, por lucidez. Por primera vez, me miré con dureza. Había permitido que el amor me hiciera ciega, que la rutina me adormeciera, que la fidelidad se transformara en autoabandono. Había confiado en él más de lo que confié en mí misma. Mientras la tarde caía sobre el estacionamiento del hospital, sentí algo dentro de mí romperse, y al mismo tiempo, formarse de nuevo. Una mezcla de dolor y determinación. Era como si una versión nueva de mí estuviera naciendo entre los restos de la anterior. Una mujer que ya no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Regresé al hospital. No quería enfrentar a Andrés todavía, necesitaba respuestas antes de hacerlo, pero tenía que observar. Tenía que entender. Me quedé cerca de la puerta entreabierta de la habitación 317, lo suficientemente lejos para no ser vista, lo suficientemente cerca para ver lo que sucedía. Andrés seguía allí, junto a Mariela, con una dedicación que jamás había mostrado conmigo en los últimos años. Le acomodaba las cobijas, revisaba los monitores, vigilaba cada cambio en su respiración. No era culpa momentánea. No era lástima. Era devoción. Una devoción que dolía como un cuchillo helado. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Mariela no había destruido mi matrimonio. Mi matrimonio ya estaba destruido mucho antes de que yo supiera su nombre. Ella era la consecuencia, no la causa. Y yo estaba a punto de descubrir la parte más oscura de esa verdad. Con el corazón palpitando con fuerza, me alejé del pasillo. Sabía que el siguiente paso cambiaría todo.
Necesitaba información. Necesitaba entender la historia completa. Y para eso, debía seguir buscando, aunque la verdad me destruyera en el proceso. Regresé a casa con la sensación de caminar dentro de un sueño oscuro donde todo parecía fuera de lugar. Las paredes, los muebles, incluso el aire que respiraba, todo tenía un silencio extraño, como si mi propio hogar me estuviera ocultando algo. Abrí las luces una por una, esperando encontrar alguna señal que explicara cómo mi vida se había transformado en una historia que jamás habría imaginado. Pero lo que encontré fue algo distinto, pequeñas huellas de una verdad que siempre había estado allí, escondida en los detalles que yo misma había decidido ignorar. En la mesa del comedor aún estaba el recibo de la tintorería con una fecha que no coincidía con ningún evento reciente. Sobre la encimera de la cocina, un papel arrugado con un número que no reconocí. En el cajón principal del estudio, debajo de documentos olvidados, descubrí un contrato de alquiler a nombre de Andrés y de Mariela. No pude respirar durante unos segundos. Era real. Totalmente real. No solo visitaba a esa mujer, sino que había compartido un espacio con ella durante meses, tal vez años. Me senté en el suelo, rodeada de papeles, intentando armar un rompecabezas que no había querido completar antes. Cada pieza era un recordatorio de cuán lejos había llegado la mentira. Andrés había tenido una vida paralela, perfectamente organizada, minuciosamente protegida, tan elaborada que había logrado mantenerme fuera de ella por completo. Y lo había logrado porque yo nunca pensé que era capaz de algo tan cobarde. Mientras revisaba el contrato, algo llamó mi atención. La fecha inicial coincidía con el periodo en que nuestra relación empezó a desgastarse. Él llegaba tarde, evitaba mis preguntas, hablaba menos. Yo había creído que era estrés laboral. Pero la verdad era otra. Estaba construyendo un refugio lejos de mí, una vida donde yo no tenía lugar. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. Abrí el armario buscando respuestas en lo que había dejado atrás. Me detuve al ver un espacio vacío donde antes guardaba camisas que ya no usaba. Ese hueco me habló más que cualquier documento. No era descuido. Era reemplazo. Cada decisión, cada distancia, cada silencio, todo formaba parte de un plan que yo nunca imaginé que existiera. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, escuchando mis propios pensamientos como si vinieran de alguien más. Me pregunté qué había fallado dentro de mí para no ver la evidencia antes. Me pregunté cuántas veces había mentido, cuántas horas había compartido con ella mientras yo lo esperaba sin reclamar. Pero también me pregunté algo más inquietante, ¿qué relación tenía Andrés con la crisis emocional de Mariela? Porque sus informes médicos hablaban de manipulación, depresión psicológica, de dependencia emocional severa. Y si Andrés era su contacto de emergencia, entonces él tenía un papel protagónico en esa caída. La pregunta que ardía en mí era simple y dolorosa. ¿Qué clase de hombre era el que yo había llamado esposo durante tantos años? Con esa duda clavada en el pecho, decidí que tenía que llegar al fondo de todo. No podía seguir paralizada por el miedo o la pena. Tenía que entender la verdad completa, aunque esa verdad me obligara a rehacer mi vida desde cero. A la mañana siguiente volví al hospital. Ya no estaba allí como esposa engañada, sino como mujer que exige respuestas. Me escondí nuevamente cerca de la habitación 317, pero esta vez llevaba conmigo una mezcla peligrosa de lucidez y determinación. Desde la rendija de la puerta observé algo que me estremeció. Andrés estaba hablando con una doctora, la misma que había atendido a Mariela, y aunque no podía escuchar las palabras, los gestos lo decían todo. Su mirada nerviosa, sus manos inquietas, la forma en que evitaba mirar directamente a la doctora, todo indicaba que él temía algo. No por Mariela, sino por sí mismo. En un momento, la doctora le entregó un documento. Él lo tomó de inmediato, como si fuera un arma cargada que tenía que controlar antes de que explotara. Lo guardó rápidamente en su portafolio, mirando a su alrededor como si temiera ser observado. Nunca lo había visto así, tan inquieto, tan ansioso por esconder algo. Comprendí entonces que mi esposo no solo había sido desleal. Había sido irresponsable, manipulador, y quizás, peligroso. La vida de Mariela no era solo una historia de amor ilícito,
sino el resultado de una cadena de decisiones que Andrés había tejido en secreto, sin importarle a quien lastimaba en el camino. Me alejé del pasillo con el corazón acelerado. El rompecabezas estaba empezando a tomar forma, pero faltaban piezas demasiado importantes. Y para encontrarlas, sabía que tendría que enfrentar a Andrés, no como esposa, sino como una mujer que exige la verdad completa. Regresé a casa con una sensación distinta a la de los días anteriores. Ya no era una mujer herida arrastrando sus dudas, sino alguien que había comprendido que la mentira no estaba solo en el engaño amoroso, sino en la estructura completa de mi matrimonio. Cada silencio, cada ausencia, cada excusa repetida había sido una señal que yo no quise ver. Ahora, por primera vez, caminaba con los ojos completamente abiertos. Esa tarde me senté frente al escritorio donde Andrés guardaba sus documentos más importantes. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar, pero más miedo me daba la idea de seguir viviendo a oscuras. Abrí cajón por cajón, revisando carpetas que antes jamás había tocado. Todo parecía normal: impuestos, contratos de clientes, recibos de pagos rutinarios. Hasta que encontré una carpeta negra, más delgada, escondida al fondo, como si él hubiera querido alejarla del resto. Dentro había copias de correos, fotografías, informes psicológicos, cartas sin enviar. Todas estaban relacionadas con Mariela. Lo primero que llamó mi atención fue un informe extendido del psiquiatra que la había atendido meses atrás. Allí se mencionaba un patrón específico de dependencia emocional hacia Andrés, casi obsesiva. Pero lo más inquietante fue leer que él había sido advertido varias veces para mantenerse a distancia de ella, porque su presencia empeoraba la condición mental de Mariela. Sentí un estremecimiento que me recorrió por completo. Él había ignorado esas advertencias. Había seguido viéndola. Había seguido alimentando una relación que claramente estaba destruyendo a esa mujer desde adentro. La segunda hoja era una fotografía: Mariela en un restaurante, mirando hacia la cámara con una sonrisa tímida. Andrés estaba frente a ella, tomado desprevenidamente, sin darse cuenta de que la imagen capturaba más que un momento, capturaba una intimidad que yo ya no tenía. Había otras fotos, tomadas en diferentes lugares: parques, cafeterías, incluso un viaje corto que jamás supe que él había hecho. Yo creía que había ido a una conferencia. En realidad, estaba construyendo una vida alterna con alguien que dependía emocionalmente de él para poder sostenerse. Tomé aire profundamente para no desmoronarme. No era el dolor del engaño lo que más me afectaba en ese instante, sino la creciente certeza de que Andrés no había actuado desde el amor. Lo suyo era una necesidad más oscura, una necesidad de control, de sentirse indispensable, de ser el centro de la vida de alguien que lo admirara sin cuestionarlo. Esa idea me hizo temblar. Entonces encontré una carta escrita a mano. No estaba firmada, pero el tono era claramente de Mariela. Era larga, emotiva, desesperada. Habla de sentirse atrapada, de temer quedarse sola, de no tener a nadie más que a él. Habla de un amor que parecía más una prisión que una caricia. Habla de promesas que él le hacía cuando yo no estaba cerca, de planes que nunca se cumplirían, de un futuro que él dejaba colgando para mantenerla dependiente. La parte más dolorosa fue leer una frase subrayada en el centro. Me dijiste que tu esposa no podía darme lo que yo necesitaba, pero tú sí. Me prometiste que nunca me soltarías. Mi estómago se retorció. Él había usado mi nombre, mi imagen, mi existencia, como excusa para sostener esa relación. Yo no era solo la víctima. Era una herramienta en su manipulación. Segui leyendo. Al final del documento había una nota adjunta, un informe médico fechado 2 semanas antes de su ingreso al hospital. Allí se detallaba que Mariela había sufrido un episodio grave después de una discusión intensa con Andrés. El texto era claro: él había sido identificado como un detonante emocional significativo en su crisis. Me llevé la mano al pecho. Todo adquiría un nuevo sentido. Mariela no era simplemente la amante. Tampoco era una amenaza. Era una mujer atrapada en una relación tóxica, dependiente, manipulada por el mismo hombre que había prometido cuidarme a mí. Esa tarde, mientras sostenía esos documentos que ardían como brasas en mis manos, comprendí que ya no podía seguir siendo espectadora de mi propia vida.
Andrés había cruzado límites que yo jamás pensé posibles. No solo había traicionado mi amor. Había jugado con la salud emocional de otra mujer, usándola para alimentar su ego. Sabía que no podía enfrentar a Andrés sin pruebas sólidas. Tenía que asegurarme de recopilar todo, cada detalle, cada documento, cada señal. No por venganza, sino por justicia. Por mí. Por ella. Por la verdad que él había querido enterrar bajo años de mentiras y apariencias. Guardé la carpeta negra en mi bolso. Era mi amuleto y mi arma. Era la historia completa que él había querido esconder. Y mientras cerraba la puerta de la casa detrás de mí, sentí que mis pasos ya no eran los mismos. Eran más firmes. Más conscientes. Más peligrosos para él. Era el momento de enfrentar la verdad. Y ya no estaba dispuesta a seguir callando. El amanecer del día siguiente llegó pesado, como si el cielo estuviera consciente de lo que iba a suceder. Me desperté sin haber dormido realmente. La carpeta negra descansaba en la mesa del comedor, abierta, como un recordatorio silencioso de la decisión que debía tomar. No era solo una colección de documentos, era la prueba irrefutable de la vida paralela que Andrés había construido con precisión quirúrgica, sin remordimientos y sin mirar atrás. Me preparé un café que no llegué a beber. Mis manos temblaban levemente mientras observaba el vapor elevarse desde la taza, como un presagio. Sabía que ya no podía seguir acumulando información sin actuar. Había llegado el momento de enfrentarlo, de obligarlo a mirarme sin máscaras ni mentiras. Una parte de mí temía ese encuentro, pero otra parte, más firme, más despierta, necesitaba liberar la verdad que había cargado sola durante demasiado tiempo. Tomé la carpeta, guardé copias de todos los documentos por si él intentaba destruirlos, y salí de casa con una determinación que no recordaba haber sentido en años. Mientras manejaba hacia el hospital, pude ver claramente los fragmentos de nuestra relación, los gestos vacíos, las sonrisas forzadas, las excusas que él recitaba con la misma facilidad con la que respiraba. Me di cuenta de que la mentira no había comenzado con Mariela. Había comenzado mucho antes, quizá desde el momento en que él empezó a necesitar admiración incondicional en lugar de amor verdadero. Al llegar al hospital, respiré hondo. Sabía que Andrés estaría allí, exactamente donde había estado los días anteriores, cuidando a Mariela como si fuese su obligación moral. Me dirigí hacia la habitación 317 con pasos firmes. Esta vez no me ocultaría. Esta vez no observaría desde la distancia. Esta vez quería que me viera. Cuando me acerqué, escuché el leve sonido de los monitores y el murmullo de voces contenidas. No entré de inmediato. Me quedé unos segundos frente a la puerta cerrada, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, empujando las paredes de mi pecho. No sabía en qué estado encontraría a Andrés, pero sabía que no podía retroceder. Abrí la puerta con un movimiento lento y deliberado. La habitación se llenó con mi presencia de una forma que él no pudo ignorar. Andrés levantó la vista y por un instante pareció congelarse. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa, incomodidad y miedo. No era el miedo de alguien que teme perder amor. Era el miedo de alguien que teme perder control. Mariela dormía, inconsciente del huracán que estaba a punto de estallar. Su respiración era suave, casi imperceptible, y su cuerpo lucía aún más frágil que el día anterior. Verla así me hizo recordar que, aunque el dolor me atravesaba, mi historia no era la única destruida por él. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Dejé la carpeta negra sobre la mesa junto a la cama. El sonido seco al caer resonó como un disparo silencioso. Andrés la reconoció de inmediato. Su reacción fue automática. Un gesto de pánico recorrió su rostro. Lo observé fijamente, analizando cada microexpresión, cada movimiento nervioso, cada intento de ocultar lo que había estado negando durante tanto tiempo. Él tomó la carpeta con torpeza y la abrió. A medida que pasaba las hojas, su respiración se volvió irregular. Lo vi leer los informes psicológicos, las fotografías, los correos, la carta que Mariela había escrito. Lo vi enfrentarse, quizá por primera vez, a la magnitud de su manipulación. Durante unos segundos, pareció comprender la gravedad de sus actos. Pero esa sensación duró poco. Era un hombre acostumbrado a justificarse a sí mismo,
a moldear la narrativa según sus intereses. Lo vi intentar recomponer su postura, ocultar su nerviosismo, buscar alguna forma de desarmar la evidencia. Era casi patético, como un actor que ya no recuerda sus líneas. Mientras él seguía revisando los documentos, yo observaba a Mariela. Ella no sabía que su vida había sido expuesta en esa habitación, que su fragilidad había sido utilizada como arma por un hombre que jugó con su estabilidad emocional sin pensar en las consecuencias. En ese momento entendí que yo no estaba allí solo por mí. Estaba allí por ella también, por la mujer que había sido arrastrada a un abismo que no había elegido. Andrés cerró la carpeta con violencia contenida. Yo no reaccioné. Me mantuve firme, erguida, sintiendo como la versión más fuerte de mí comenzaba a tomar forma. Sin decir palabra alguna, di un paso hacia atrás. No quería escucharlo. No quería explicaciones tardías ni excusas inteligentes. Las palabras ya no tenían valor. Salí de la habitación dejando atrás la mentira desnuda sobre la mesa. El sonido de mis pasos alejándose fue la única respuesta que necesitaba darle. Sabía que no había marcha atrás. Sabía que el siguiente paso sería aún más duro. Pero también sabía que ya no estaba sola en la oscuridad. Tenía la verdad de mi lado. Cuando salí de la habitación 317, el pasillo entero pareció inclinarse hacia mí como si reconociera el peso de lo que acababa de suceder. No miré atrás. No necesitaba confirmar la reacción de Andrés. Sabía que estaba allí, paralizado, enfrentando por primera vez una verdad que llevaba años ocultando, una verdad que él jamás imaginó que yo podría desmontar pieza por pieza. Mis pasos resonaron sobre el suelo pulido del hospital. Cada paso era una despedida silenciosa, una desvinculación emocional, una forma de soltar aquello que ya no pertenecía a mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi destino. No sobre él, no sobre Mariela, sino sobre mí misma. Cuando llegué al estacionamiento, me apoyé en el coche y respiré profundamente. Un aire frío, casi purificador, me recorrió el cuerpo entero. Ese fue el momento exacto en el que acepté lo que había negado durante demasiado tiempo. Mi matrimonio había terminado mucho antes de que yo lo admitiera, y la mujer que debía reconstruirse a partir de ahora era una versión nueva, distinta, más consciente. Los días siguientes fueron una mezcla de movimiento y silencio. Presenté los documentos ante un abogado que conocía desde hacía años. Él revisó todo con detenimiento, sorprendido por la claridad del caso. No había ambigüedades. No había espacios para manipulaciones legales. Andrés no solo había sostenido una relación extramarital, había tenido un papel activo en la inestabilidad emocional de Mariela, causando daños que podían considerarse negligencia grave. Mi abogado me explicó mis opciones: separación, divorcio, medidas económicas, incluso la posibilidad de que Andrés enfrentara responsabilidades profesionales por violar códigos éticos. Lo escuché con serenidad, sin rabia, sin lágrimas. Era extraño, pero mi dolor había mutado en algo más sólido. Un tipo de calma que nace cuando una verdad contundente te libera. Mientras todo avanzaba, no dejé de pensar en Mariela. Poco a poco fui entendiendo que ella también había sido víctima de un juego emocional que no pidió. Ella estaba atrapada en una dependencia que la había llevado al borde del colapso. Yo no podía culparla. Era demasiado evidente que Andrés había sabido exactamente cómo mantenerla bajo su influencia. Una tarde, cuando ya habían pasado varios días desde el enfrentamiento, regresé al hospital. No entré en la habitación. No hablé con nadie. Solo dejé una carta para Mariela, escrita desde lo más profundo de mi humanidad. No mencioné mi dolor ni mi historia con Andrés. Solo le deseé fuerza, claridad, y la oportunidad de reconstruirse lejos de quienes la habían herido. Aquello no era un acto de bondad hacia ella, era un acto de liberación para mí. Era la forma de romper definitivamente la cadena emocional que aún me unía a esa historia. En casa, empecé a mover las piezas de mi vida como si reorganizara los cajones internos de mi alma. Tiré fotos, guardé recuerdos, limpié espacios que habían permanecido intactos desde hacía años. Cada objeto que pasaba por mis manos era una pregunta. ¿Qué quiero conservar? ¿Qué quiero dejar ir? La mayoría de las respuestas apuntaban en la misma dirección: dejar ir.
El día en que firmé los primeros documentos de la separación, sentí un temblor en las manos. No de miedo, sino de decisión. Era un cierre oficial, sí, pero también era una puerta que se abría hacia una versión de mí que llevaba demasiado tiempo en silencio. Mientras tanto, Andrés intentó comunicarse conmigo varias veces. Llamadas, mensajes, incluso notas dejadas en la casa. No las respondí. No las leí. La verdad ya había sido revelada y no quedaba nada que él pudiera decir para cambiar la historia. A veces, el silencio es la única respuesta que merece quien nunca supo escuchar. Con el paso de las semanas, descubrí algo inesperado. Mi vida empezaba a sentirse más ligera. Mis rutinas dejaron de estar marcadas por la espera, la incertidumbre y la ansiedad. Empecé a recuperar hobbies olvidados, a reconectar con amistades que había descuidado, a disfrutar de pequeños gestos cotidianos que antes se sentían vacíos. Y entonces sucedió lo que nunca hubiera imaginado. Un día cualquiera, mientras organizaba mi nuevo calendario de turnos, sentí una tranquilidad inmensa. No alegría intensa, no euforia, sino algo más profundo: paz. La paz que llega cuando dejas de luchar contra lo que ya está roto. Entendí que ese capítulo doloroso no definía mi historia completa. Era solo una parte, una transición necesaria para descubrir que mi valor nunca dependió de la atención de alguien más. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, sé que la mujer que entró en el hospital aquella tarde ya no existe. La que salió, la que siguió adelante después de la tormenta, esa mujer soy yo. Y aunque las heridas no desaparecen por completo, se transforman en recordatorios de todo lo que pude superar. Cerrar este ciclo no es un final. Es, por primera vez en muchos años, un verdadero comienzo.